Muy buenas, opositores. Voy a hablar de las estrategias para los exámenes. Estrategias que se ven por ahí, por internet, en las que pues alguien en YouTube, en un blog o lo que sea, da una estrategia para seguir el día del examen. Y este podcast, hablando de este tema, quizás no vaya a ser como esperáis. Todo esto viene porque hace poco una suscriptora me mandó un correo y me dijo que, bueno, que mirase una estrategia para examen que aparecía en una web y que como que la adaptase, que yo cogiera esa estrategia y para ella se la adaptase para sacar una cierta nota en el examen, ¿vale? Esto fue un poco el inicio de todo esto. Entonces yo vi la estrategia, no me gustó, pero me dio la idea de hacer un vídeo sobre este tema, las estrategias para exámenes. ¿Qué ocurre con esto? No voy a decir ni para qué oposición era esta estrategia, ni cuál era la web, porque primero porque es irrelevante y segundo porque como voy a ser crítico con el tema, pues no quiero criticar a nadie en concreto, porque hablar de estrategias para exámenes tipo test me parece válido, creo que es un contenido válido, pero creo que es quedarse un poquito en la superficie del asunto. Veréis, esta estrategia en concreto consistía en hacer una media de tus número de fallos, del número de fallos que tú ibas sacando en los simulacros, ¿vale? Cuando estabas estudiando la oposición. Y en función de eso, decir, bueno, pues yo suelo fallar como el 20% de las preguntas. Y luego, pues tú hacer tu examen y decir, pues si yo suelo fallar el 20% de las preguntas y por cada fallo en el examen de la convocatoria restan X, pues tengo que responder solamente tantas preguntas. Por ejemplo, si quiero sacar un 5, pues tengo que responder, no sé, solo fallar el 20%, pues tengo que responder 70 preguntas, fallar el 20%, entonces teniendo en cuenta las que acierto menos ese 20% que fallo, menos lo que me restan por cada fallo, pues me dará ese 5 que yo quiero sacar. Algo así era, ¿vale? El caso es que esta no es la única estrategia que hay para exámenes. He visto muchas de estas estrategias pues eso, teniendo en cuenta los fallos, estrategias de hacer el examen de una determinada forma, bueno, muchas cosas de este estilo. Y está bien, creo que está bien llevar una estrategia para el examen y no llegar ahí y hacer pues lo primero que se nos ocurra, llegar al examen y pum, 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 pum. Vale, lo compro. Está bien tener estrategias de examen, saber cómo hacer un examen tipo test ya el día de la oposición, el día de la prueba de verdad, con el estrés, la tensión, etc. Pero empezar a entrar en este tipo de cálculos matemáticos de que si fallo tantas preguntas, que si no sé qué, que si no sé cuántos ahí, haciendo como una auténtica virguería numérica, me parece ya un poco exagerado. Yo creo que la mejor estrategia de examen, voy a decir la que yo usé y la que creo que es la más simple para cualquier opositor que vaya a hacer un examen tipo test, es coger, llegar al examen, leer una primera pregunta y decir, esta me la sé seguro, ¿vale? Además, cuando estudiamos con flashcards, esto es muy fácil porque vemos la pregunta y decimos, sí, las respuestas son 20 días. Entonces, pum, 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 esta me la sé, esta me la sé, esta me la sé. Esta tengo dudas, no la respondo. Esta no tengo dudas, no la respondo. Esta no me la sé ni de coña, no la respondo. Y entonces dar como una primera vuelta con las 50, 60 preguntas que tengamos más claras. Ojalá sean más, sean 70, 80. Dar una segunda vuelta con esas preguntas en las que teníamos dudas y intentar poner la primera respuesta que nos venga a la mente, que suele ser la correcta, pero bueno, esto ya es así, jugársela un poco. Y las que no tengamos ni idea, pues dejarlas en blanco, porque efectivamente en las oposiciones las preguntas falladas suelen restar puntuación. Y es una estrategia muy sencilla que cualquiera puede poner en práctica y que por pura lógica, como estáis viendo, no tiene por qué fallar. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta seguramente ya vayas a sacar suficiente nota para aprobar el examen y en la segunda estás ya yendo a rascar nota. Y no deberías luego al final del examen corregir ni darle demasiadas vueltas, porque seguramente lo más normal, a mí me ha pasado, es que cuando cambias respuestas fallas, porque la primera respuesta que nos viene en un examen tipo T suele ser la correcta, pues bueno, yo qué sé, instinto del cerebro, no sé exactamente los motivos, pero es verdad que suele ser así. Y además hay que asegurarse, ya si nos sobra tiempo, que hay que procurar que nos sobre, de comprobar que todas las respuestas las hayamos puesto bien en la plantilla, ¿vale? Porque no podemos estar rodeando en el examen las que esta sí, esta no sé qué, y luego se nos olvida pasar la respuesta a la plantilla, entonces es como si no hubiéramos hecho el examen y eso es una cagada monumental. Entonces hay que como que calcular el tiempo para primera vuelta, segunda vuelta, si acaso una tercera vuelta y revisar que las respuestas están en la plantilla y que además que hemos marcado en la plantilla la respuesta correcta. Estrategia muy sencilla, estrategia muy válida y estrategia que hemos podido practicar durante el estudio de la oposición con plantillas en papel. Que para esto sí que creo que deberíamos usar el papel para practicar los simulacros de examen. No todos, porque sería muy lento, pero sí para hacer uno a la semana para practicar este tipo de cosas, no tanto para estudiar. Ya he explicado la estrategia esta que me comentó la opositora, ya he comentado la estrategia que yo usé y ya he comentado que las estrategias de examen hay que tener alguna, hay que haberla practicado durante el estudio y que están bien. Pero a lo que yo voy en este vídeo es a que hay
quizás demasiado contenido al respecto, porque al final es normal, las oposiciones son un tema que dan para lo que da. Se puede hablar de técnicas de estudio, se puede hablar de psicología del opositor, se puede hablar de gestión emocional y del tiempo, etc. Hay muchas cosas de las que se puede hablar durante la oposición, pero al final es limitado. Estamos hablando de personas estudiando un temario para aprobar un examen y conseguir una plaza de trabajo y ya está. El contenido es limitado y por tanto es normal que muchas veces se intente rizar el rizo, pero claro, al final los perjudicados de rizar el rizo con el contenido son los opositores que vais a internet buscando información y os aparecen un montón de cosas que realmente no tendríais que saber al principio de la oposición, o que son redundantes, o que ya se ha intentado rizar tanto el rizo que directamente sobran o son perjudiciales, ¿vale? Y podéis caer en la parálisis por análisis. Lo que yo pienso de las estrategias de examen es que es una cosa, lo primero que hay que saber ya y empezar a practicar en un cierto momento de la oposición avanzado, que no es lo primero que hay que saber, que es una cosa para más adelante. ¿Por qué? Porque no tiene sentido empezar a pensar en estrategias de examen si todavía no te sabes ni la Constitución. Segundo, que cuando estamos eligiendo una estrategia de examen, cuando ya toque, hay que hacer algo que tenga sentido. Yo he llegado a ver estrategias para aprobar un examen sin estudiar. Eligen siempre la respuesta más larga porque esa es la correcta. Después de décadas de exámenes tipo test, ¿os creéis que los tribunales no saben que la gente piensa que la respuesta más larga es la correcta? A ver, a veces pasará, pero yo he analizado ya muchos exámenes de oposiciones para hacer contenido para este canal y he visto que muchas veces la respuesta correcta no es la más larga, porque a ver, los tribunales, vale, que sí, que lo he dicho también muchas veces aquí en vídeos. Son personas, hacen las preguntas también basándose en años anteriores, tal, pero tampoco son tontos ni son tan vagos de poner siempre la respuesta más larga como la correcta. Entonces, estrategias que hay ya para aprobar exámenes sin estudiar basándose en cosas así, de que estadísticamente la respuesta correcta más veces es la C o que es la más larga. Yo creo que esto, cualquier persona que vaya en serio a sacarse la oposición, por favor, que lo ignore. Pero, aún así, cuando ya elijamos una estrategia de examen que sea simple, que no haya que estar con matemáticas. Y el punto más importante que yo quiero tratar aquí en este vídeo es que cuando elijáis una estrategia de examen tengáis muy claro que es el 5% de las cosas que os van a dar el resultado final. Y el otro 95% es el estudio. Que da igual qué estrategia de examen tengáis, estrategia de lo que sea, de el agua con vitaminas que os vayáis a llevar al examen, si no habéis estudiado durante los 10, 12, 14, 24 meses previos. Yo quizás sea un poco vieja escuela, porque es que verdaderamente veo mucho contenido muchas veces, muy repetitivo, o que pretende ser demasiado original, y es verdad que es difícil no acabar repitiendo un poco el contenido o intentar innovar, porque ya digo que una oposición da para lo que da. Quiero llamar un poco a la cordura, especialmente a vosotros, a los opositores, a los que acabáis consumiendo este contenido excesivo y redundante muchas veces, para decir que hay que centrarse en lo básico, que hay que ser un poco vieja escuela. A mí me gusta ser vieja escuela. A mí me gusta mucho usar métodos modernos y usar Anki y usar un Excel para organizarnos, y odio el papel, lo detesto con toda mi alma. A mí me gusta usar métodos modernos y trabajar con un ordenador. Creo que es mucho más eficiente, mucho más rápido, y uno quiere acabar la oposición cuanto antes. Y para eso hay que ser rápido y eficiente. Pero mi mentalidad a la hora de abordar un proyecto como es una oposición, pues es vieja escuela. Vieja escuela con métodos de nueva escuela. Y vieja escuela es estudiar. Coger el temario, fragmentarlo en flashcards, estudiar las flashcards, hacer simulacros de examen tipo test, ir poco a poco, tema a tema, haciendo repetición espaciada, haciendo un método de arrastre, llegar al día del examen y bordarlo porque has hecho 2.500 millones de exámenes como ese durante tu preparación y ese no es más que otro. Pero eso se consigue con meses y meses y meses de estudio, como casi todo lo que merece la pena en la vida, que lleva tiempo y lleva práctica. En este caso, el tiempo y la práctica pues son de estudio de la oposición. No hay que tomárselo como un drama, no hay que exagerarlo. Si vas a opositar y tienes un trabajo o te mantienen tus padres, no estás tan mal. Opositar es duro, siempre lo va a ser, es una competición, lo he dicho muchas veces, pero hay cosas mucho peores en la vida y consiste en abordarlo con método, inteligencia, madurez, segmentar la información, estudiarla y a por todas. Y las estrategias de estudio y todo lo demás, pues aplicamos principio de Pareto, el 80-20. El 80% de lo que me va a dar a mí el resultado, que es el 20% del número de cosas que puedo hacer, que es estudiar. ¿Vale? Si puedo hacer 5 cosas, estrategias de examen, estudio, gestión, no sé qué, pues el estudio, que es el 20% de esa lista, es lo que te va a dar el 80% del resultado. Lo demás es mucho más secundario, te va a dar el otro 20%. Y eso es lo que pienso yo de las estrategias de examen y en general un poco de todo el contenido redundante que hay por ahí, que al final te puede acabar distrayendo de lo importante que es estudiar, estudiar, estudiar. Por supuesto con método.
No hablaré jamás de meterse a estudiar a lo bestia. La letra con sangre entra y ese tipo de dichos son una auténtica paparruchada de gente que no sabe de lo que está hablando. Hay que estudiar con método, hay que tener una buena estrategia de estudio. Ahí sí hay que tener estrategia y romperse la cabeza para planificar. La planificación es muy importante, pero todo lo demás es muy secundario. Primero planificas, luego ejecutas, es decir, le echas tiempo al estudio y ya por último podrás meter estrategias y hacer pruebas. Pero lo importante que es la parte troncal, el paso 2 que es estudiar y estudiar. Y estudiar, de eso no te puedes distraer jamás. Por cierto, quiero aprovechar este vídeo para decir que he actualizado el mazo del experimento CNP. Si no sabéis de qué va esto, pues yo hace un par de años hice un experimento que fue analizar 4 exámenes de la oposición a Policía Nacional, de convocatorias pasadas, y aparte de analizarlos, pues hice un montón de flashcards, ¿vale? Me salieron casi 3000 en un mazo. Ese mazo me lo estudié para probar cuántas preguntas se podían acertar el simulacro de examen y saqué como un 3 y pico largo con solo habiendo estudiado 4 exámenes anteriores. Al año siguiente se podían haber acertado del examen de la convocatoria oficial 21 preguntas con esas flashcards. Añadí las preguntas de ese examen al mazo y este año, con 3.500 flashcards en el mazo, se han podido acertar 37 preguntas del examen. Para mí es un resultado bastante bueno porque 3.500 flashcards se estudian en 3 o 4 meses y sacar un 37% de nota en un examen estudiando tan poca cantidad de contenido me parece bastante guay. Es cierto que el examen ha sido fácil, pero aún así he añadido las preguntas que no estaban. Además, he metido más preguntas de lo normal. Así que ahora en ese mazo del experimento CNP hay 6 exámenes más, bastante más contenido que no saldría directamente de ninguno de estos exámenes, porque he visto que se quedaba un poco cojo de algunas cosas. Entiendo, calculo, estimo, deseo que para el siguiente examen se puedan aprobar pues ya cerca de la mitad de las preguntas solo con el mazo del experimento CNP, que ahora mismo ya va por 4.500 flashcards. Que se dice pronto, pero tampoco se tarda mucho en estudiar. Entonces, si queréis comprar este mazo, podéis escribirme a consejosopositores@gmail.com. Tengo otros mazos para muchas otras oposiciones. Os envío más información al respecto. Por favor, dadme like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.